Muy buenas noches, queridos amigos. Qué lindo poder estar nuevamente juntos compartiendo este estudio acerca del profeta Jeremías. Como venimos hablando, es un estudio devocional cuya finalidad es que cada uno de nosotros podamos ser edificados en el carácter espiritual a través del conocimiento de este hombre de Dios, a través de analizar el estado del pueblo en ese contexto y también, lógicamente, a través de poder ver la obra de Dios, cómo Dios se mueve, cómo es su carácter en medio de esa situación. Es mi deseo que esto realmente pueda aportar en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de manera particular acerca de las debilidades de este hombre de Dios. Cuando nosotros vemos el ministerio, lógicamente, de este hombre, vemos que son 40 años en los cuales él pasa por distintos monarcas como Josías, ¿no?, que permiten que él de alguna manera tenga un vislumbre, una esperanza de lo que puede llegar a ser si el pueblo se arrepiente a través de una tremenda reforma llevada adelante por este hombre. Después también él pasa, ¿no es cierto?, por la gestión de Joacim, la gestión de Sedequías, donde prácticamente es perseguido, es tomado como un traicionero, es torturado, es arrojado en cisternas, es colocado en cepos por anunciar un mensaje que tenía que ver no con la demanda que el pueblo quería, sino con lo que Dios realmente quería hablar a su pueblo. Y este hombre se mantiene firme durante 40 años de ministerio. Esto prácticamente lo hace un superhombre. De hecho, nosotros jamás hubiéramos elegido a este hombre para poder desarrollar el ministerio que él desarrolló. ¿Por qué? Porque era necesario alguien de temperamento fuerte, alguien sólido, según nuestra percepción. Dios eligió un profeta llorón, con el corazón tierno de una madre, el hombre que sabía identificarse con el dolor del pueblo, pero que a su vez era sensible y fiel a la dirección de Dios. Esto hace de Jeremías un hombre distintivo. Pero cuidado, que sea un hombre distintivo no quiere decir que sea para nosotros algo inalcanzable, porque este hombre distintivo también tuvo un montón de debilidades. Y las debilidades que nosotros hoy vamos a hablar un poquitito, probablemente nos van a permitir tener una perspectiva correcta y en vez de ver a Jeremías como alguien inalcanzable, lo vamos a poder ver como un modelo a imitar. Vos sabés que no hace mucho tiempo estuve viendo un documental acerca de los cómics, ¿no?, acerca de los superhéroes. Y hablaban un poquito cómo estos superhéroes eran una expresión de la cultura, ¿no? Y esto tenía sus raíces en los semidioses griegos, cómo el pueblo anhelaba semidioses, hombres, ¿no?, mitad dios, mitad hombre, que caminaran sobre ellos, ¿no?, y eran inalcanzables, no eran dignos solamente de admiración. De la misma manera, los superhéroes van adquiriendo esta forma de semidioses, ¿no?, personas con cualidades tremendas, pero también con un carácter moral estupendo, sin fallas, sin problemas, y la gente lo admira. Pero hubo un tiempo en el que hubo un impas entre el desarrollo de estos superhéroes y vuelven nuevamente los superhéroes a través de los cómics, pero ahora vuelven con debilidades humanas, lo cual hace que sea mucho más receptivo para el hombre. Entonces ahora las personas que consumían ese producto, que eran los cómics, lo hacían de una manera mucho más grande. ¿Por qué? Porque ellos se podían ver identificados con estos superhéroes. Antes había una distancia abismal, pero ahora hay una identificación con esos superhéroes. ¿Por qué? Porque compartimos las mismas debilidades. Entonces, de esta manera, cuando nosotros podemos ver la vida de este hombre de Dios y ver sus debilidades en medio de todo este proceso por el cual él pasó, allí también nosotros vamos a poder encontrar un modelo que nos desafía a nosotros también. Vamos a ver que nuestras mismas debilidades probablemente están en este hombre de Dios también. Y esto nos pone a todos en una misma línea. Ese mismo espíritu que moró en la vida del profeta Jeremías, que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo que mora en vos. Está, por supuesto, en un estuche, en un envase de barro, para que la suficiencia, el poder, la gloria sea de Dios y no sea nuestra.
Entonces vamos a ver algunos conceptos que nos van a permitir ver la debilidad de este hombre y ver cómo resolvió en Dios este asunto. Espero que esto realmente pueda ser un desafío para nosotros. Entonces vamos a ir primeramente al llamado de este hombre y vamos a ver que en el llamado hay implícito oposición. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué razón? Porque lógicamente vamos a pasar por diversas dificultades. Y si nosotros no entendemos que la oposición es una parte del todo, fácilmente aquí nos podemos desanimar, podemos claudicar, podemos tropezar. Entonces vamos a ver de entrada cómo el Señor no solamente a él le habla, le da tremendas promesas, sino también explícita e implícitamente le habla acerca de las dificultades por las cuales él tendría que atravesar. Vamos a ir entonces al libro de Jeremías, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 8, 17 y 19. Versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Luego de recibir su comisión, acá hay una advertencia, no tengas temor delante de ellos. O sea, evidentemente va a haber un conflicto allí. Inmediatamente hay una promesa. Yo estoy para librarte, dice Jehová. El 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo lo que te mande. No temas delante de ellos, para que yo no te quebrante delante de ellos. Acá hay otra implicancia y acá ya viene una responsabilidad. Lo que yo te voy a dar, háblalo, no tengas temor. Va a haber oposición, pero cuidado. Si vos cedés en esa oposición, puede estar presente un quebrantamiento. ¿Qué es lo que hay aquí presente? Aquí lo que está presente es el temor del hombre. Y es lo peligroso que el temor del hombre puede ser para la vida de cualquier hombre o mujer de Dios. Si nosotros recordamos un poquito en la historia, vamos a ver que el temor del hombre llevó a Aarón a ceder al capricho del pueblo y hacerse de alguna manera por un tiempo limitado un sacerdote idólatra. Vamos a ver a un rey que por ceder, ¿no es cierto?, a la presión del pueblo desobedeció a Dios, como es el rey Saúl. Vamos a ver un apóstol cómo frente a la presión de las personas, él negó al Señor. Un Elías cómo abandonó y escapó de su misión. Entonces el temor del hombre es complicado. Cuando yo estoy construyendo en fidelidad a la verdad un carácter espiritual, me estoy moviendo en el propósito divino, dejar todo que se desvanezca es complicado. Entonces el Señor acá lo está advirtiendo, el cuidado con esto. 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Acá deliberadamente le está diciendo, bueno, esta es la realidad. Va a haber una oposición por causa de mí. Van a pelear contra vos, pero yo estoy contigo. Y esto de alguna manera nos habla del equilibrio, ¿no?, del mensaje. O sea, el mensaje es un mensaje equilibrado, es un mensaje de bendición, es también un mensaje de advertencia con respecto al costo de ser fiel a la verdad. Y todo esto es lo que hace al Evangelio. Todo esto es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías, pero todo esto es lo que hace al Evangelio sano, que tiene que ver con la vivencia de cada uno de nosotros. Cuando nosotros desestimamos de alguna manera esta suerte de oposición, podemos correr el riesgo de tropezar abruptamente en el momento de la prueba. Cuando vemos la parábola del sembrador, vamos a ver que tanto la semilla que cae entre pedregales como la que cae al costado del camino es probada. Una es probada por causa de la palabra y la otra es probada por causa de las riquezas, ¿no es cierto? Una es ahogada y la otra es perseguida. Si nosotros no entendemos que esto está involucrado dentro del mensaje, a la hora de la prueba podemos llegar a tropezar. Esto es algo que tenemos que estimar, ¿no es cierto? De hecho, las promesas de Jesús con respecto a sus discípulos, con respecto a la iglesia, siempre implicaba esta oposición, siempre estaba implícita en su mensaje, siempre ha habido una advertencia. Cuando habla, ¿no?, de su comisión, de cómo envía a la iglesia, dice, no teman manada pequeña, ¿no? Yo los envío en medio de lobos. Cuando habla del mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Siempre está este mensaje implícito. No es bueno
que yo simplemente hable de bendición y no tenga en cuenta esto, como tampoco es bueno que yo simplemente hable de oposición y sufrimiento y no hable de la bendición de Dios. El mensaje, el sano evangelio, tiene el equilibrio perfecto. Él me lleva por las cumbres para participar del sol y me lleva también por los valles para participar de la sombra. Y en este proceso se va trazando la bendición de Dios sobre la vida de todo hombre y de toda mujer. El Señor se está encargando de advertir al profeta. El profeta recibe con gozo la comisión, el Señor le está prometiendo su asistencia continua, pero también le está advirtiendo de las dificultades. Muchas veces en nuestra vida se nubla la percepción de la realidad, que es un poquitito lo que le pasó al profeta Jeremías. Vamos a ver en la palabra de Dios, en Jeremías 12, 1 y 2, vamos a ver cómo el profeta se expresa. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste, echaron raíces, crecieron, dieron fruto, cercano están vos en su boca, pero lejos de sus corazones. Justo eres tú, oh Jehová. Es interesante lo que está viviendo aquí el profeta. Mientras este hombre de Dios se está acercando en fidelidad a Dios, está respondiendo en fidelidad a la comisión que Dios le dio, ve una realidad que lo hace tambalear un poquito. Una realidad que no es distinta a la que ve el rey David y a la que nosotros a veces vemos y nos confunde. Él ve que el impío prospera y el justo sufre. Esto es como que lo confunde un poquito a él. Sin embargo, él hace un alegato al principio hablando: yo sé, Señor, que vos sos justo. Y eso es muy importante, porque muchas veces no vamos a comprender las situaciones, pero solo hecho de entender que Dios es justo, desde la justicia de Dios, desde su carácter amoroso y justo, desde allí nosotros podemos interpretar la situación que nos toca vivir. Desde el carácter de Dios podemos interpretar. Probablemente no lo entendemos, probablemente nos parezca hasta algo injusto, pero Él no puede negarse a sí mismo. Entonces mi fe en Él, en lo que Él es, me va a permitir interpretar correctamente. Algo es importante que nosotros podamos distinguir, ¿no? Que es la prueba del justo y la obstinación del impío. El justo es probado por causa de la verdad. Y aparentemente en ese momento de sufrimiento no existe fruto, no existe bendición, sino que pareciera que todo es aflicción. Sin embargo, el obstinado, el impío que va rumbo al juicio, pareciera que lo que hace, ¿no es cierto?, prospera. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que tener una visión de largo plazo, ¿no? Estamos acostumbrados a reaccionar inmediatamente frente a lo que tenemos delante. Yo te hago una ilustración. Tanto la persona insensata que construye en la arena como el que construye en la piedra, los dos trabajan. Uno trabaja para sí mismo, el otro trabaja para Dios. Ahora bien, el trabajo del que está construyendo sobre la arena probablemente se va a hacer visible de manera inmediata. ¿Trabaja? Sí. La palabra de Dios me dice que en toda labor hay fruto. Entonces, ¿qué quiere decir? Está trabajando, está siendo diligente, no sabio, de construir, ¿no es cierto?, desde la arena para arriba. Entonces el trabajo se va a ver mucho más rápido que aquel que está trabajando, ahondando la piedra para establecer los fundamentos sobre su casa. Entonces, mientras uno tiene un pozo, el otro tiene una casa edificada. Y uno tal vez puede juzgar, pero a igualdad de trabajo, uno tiene una remuneración inmediata y el otro le está costando más. Bueno, el otro tal vez llegó al final y pudo construir la casa. Ahora están las dos casas. Sopla el viento, sopla la dificultad y la primera casa no va a resistir, la segunda casa se va a mantener firme. Entonces nosotros tenemos que entender que todo aquel que por algún motivo sufre por la causa justificada, que es la verdad, eso trae fruto consigo. Mientras que lo demás
aquel trabajo que yo pueda estar haciendo independiente a Dios, tiene una tirada limitada. Cuando venga el momento de la dificultad o venga en el último momento, no va a tener un fruto eterno. Es interesante también notar que en ese trabajo, que en esa labor, lo que yo siembro es fundamental. Muchas veces las especies de lo que sembramos llevan procesos y tiempos distintos. Hay semillas que se siembran e inmediatamente florecen. Yo recuerdo en un tiempo, yo quería tener un pasto lindo en mi casa, ¿no? Y ese pasto lindo, se llamaba grama bahiana. Llevaba mucha complicación sembrarla, ¿no? Había que sacar de agajito, llevaba mucho tiempo. Ahora, cuando ese pasto crecía, era una alfombra. Y había otro pasto que se llamaba pasto de efecto, que vos tirabas la semilla e inmediatamente tenías todo el parque verde en 2 días. Pero ese pasto no echaba raíces, no hacía colchón, y donde salía un poquito el primer calor fuerte o la primera lluvia que lavaba la tierra, quedaban los baches, o sea, nunca llegaba a ser alfombra, ¿no? Pero lo tenías inmediatamente vos mirabas por la ventana, estaba verde, pero ese verde no duraba. Entonces es importante, la palabra de Dios me dice cómo siembro. Si yo siembro para el Espíritu, voy a cosechar vida y paz en el proceso, ¿no?, que sea necesario. Y si yo siembro para la carne, voy a cosechar corrupción, aunque aparentemente el resultado sea bueno. También el momento de crisis o de dificultad nos puede no solamente nublar la visión con respecto a la realidad, sino con respecto a Dios. Y es aquí donde el profeta tiene un problema. Vamos a ver en Jeremías 15, versículo 16, en donde Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Aquí está hablando de su experiencia. Aquí está hablando él con el Señor. Tu palabra no pasó simplemente por mi oído, sino que tu palabra la recibí, la acepté, la comí, pasó a ser parte de mi ser, parte de mi todo. No es para aquellos de los que hablamos anteriormente, que la palabra estaba solamente en la boca y no en el corazón. Yo la comí. Yo dejé que tu palabra entrara en mi corazón, fuera parte de mí. Yo dejé que la fuerza no viniera por el resultado de las cosas externas, sino que cada vez que vos mencionabas tu palabra, eso renovaba y fortalecía mi vida. Esto es lo que Jeremías le está contando al Señor. Versículo 18. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. En contraste, a él haber aceptado y comido su palabra, acá Jeremías le está expresando al Señor: Señor, ¿será que vos de alguna manera me dejaste equivocar en todo esto? Yo veo que los dirigentes están en contra mío, que el pueblo no acepta, que lo que yo hablo no lo aceptan y se la agarran conmigo. ¿Será acaso que me estoy equivocando? Y ese es un interrogante que muchas veces todo hombre de Dios, toda persona temerosa al Señor se hace frente a la oposición, frente a las circunstancias. Él se hace, ¿no es cierto?, ese tipo de preguntas, porque quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ahora en estos momentos está nublando su visión y está dudando del carácter de Dios. Está diciendo: Señor, vos vas a ser de alguna manera como aguas que no son estables, aguas impetuosas. Para mí, aquel que estaba pensando en un momento que él era fuente de agua viva, ahora lo está considerando agua impetuosa. Era fuente de agua viva cuando recibió esa palabra, que la comió. Pero ahora que no entiende la situación, lo considera como aguas no estables, impetuosas. Cuando llevamos esto a nuestra vida y en las situaciones presentes, no pasa a veces que lo consideramos de la misma manera, porque no entendemos las situaciones, porque nos olvidamos del carácter justo de Dios, entonces creemos que Él de alguna manera puede permitir que nos estemos equivocando. Lógicamente nos vamos a equivocar, pero inmediatamente el Espíritu Santo va a obrar, nos va a conducir, nos va a llevar a toda verdad. Pero cuando esa duda se fija en nuestro corazón,
de no considerarlo como absoluto de confianza, sino como algo inestable. Todo lo que edificamos se desvanece. Ahí corremos el peligro de ser quebrantados delante de los demás en aquella posición y en aquella palabra que nosotros hemos confiado. Sin embargo, acá el Señor lo lleva a Jeremías inmediatamente a la restauración. Y en Jeremías 15:19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Acá prácticamente está hablando de toda la causa, de todo el proceso y de lo que tiene que ser. Sencillamente convertirte. ¿Qué es conversión? Es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Da vuelta. No sigas por el mismo camino. Si seguís por el mismo camino, te vas a convertir a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Vas a estar absorbido por su obstinación, por su mensaje, por su apariencia, y vas a perder tu identidad en mí y todo lo que yo te di. Entonces, para esto convertite, pegá la vuelta. ¿Y cómo pego la vuelta? Comenzá a entresacar lo precioso y de lo vil. Antes tenías lo precioso, comiste esta palabra con gozo, la aceptaste como el alimento, como todo para tu vida. Pero ahora se entremezcló con algunas dudas, se entremezcló con una falsa concepción de la realidad, se entremezcló en una duda con respecto a la identidad de Él. Entonces comenzá a sacar lo precioso de lo vil para que yo nuevamente pueda fortalecer tu vida y vos ahora nuevamente hagas aquello que yo te mandé hacer. Eso es lo que el Señor le está hablando, ¿no es cierto?, a Jeremías en este tiempo. Él tenía que salir de ese desaliento, y la manera de salir de ese desaliento es reconsiderando las cosas. El desaliento tiene la, llamémoslo, cualidad, ¿no es cierto?, de arrastrarnos, de hundirnos, y cada vez más, y cuanto más lugar le vamos dando, más nos va arrastrando. El camino de vuelta, cuanto más largo, ¿no es cierto?, es el empuje, más nos cuesta volver. Pero cuando nos detenemos un poquito y decimos, yo no quiero ser arrastrado por esto, Señor, comienzo a sacar lo que no sirve, comienzo a sacar lo que no es, y realmente me tomo de aquello que vale. Es a partir de ese momento donde inmediatamente soy restaurado. Me encanta ver la vida de Elías, me encanta ver la vida de Pedro, donde el proceso de vuelta, dado el corazón de ellos, que era un corazón bueno, no demora mucho tiempo. A Elías simplemente, una vez que recibe el silbo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, una vez que el Señor le habla, nuevamente lo recomisiona y él vuelve nuevamente. Le dice, andá por el camino que fuiste, ungí a Eliseo, levantá como discípulo a Eliseo. Al Señor le está diciendo, a Pedro le está diciendo, Pedro, pastorea mis ovejas. Inmediatamente, una vez que me doy cuenta, una vez que ese arrepentimiento está, que esa disposición está, que entresaco lo precioso y lo vil, Dios nuevamente vuelve a colocarme en su lugar. Y esta historia tiene un final, no vamos a decir un final feliz, porque no es un final feliz, pero sí un final justo. Vamos a ver que aquel hombre impío, que es, emblemando un poquito al pueblo, que no estaba haciendo caso de Dios y que aparentemente prosperaba en su obstinación, llega a un momento, llega a un tiempo. De la misma manera, estamos viendo también que el profeta, que está siendo fiel a Dios, que está predicando la verdad, lleva al momento del cumplimiento de la palabra. ¿Y qué pasa aquí? Aquí es un momento de juicio. Entonces vamos a ver que aquel que vivía indiferente, aquel que prosperaba, ahora es cautivado por Nabucodonosor y es llevado, deportado a Babilonia. Acá hay una gran matanza. Al rey Sedequías es tremendo porque matan a sus hijos delante de él, sacan sus ojos en Babilonia. Es tremendo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver que con Jeremías pasa lo contrario. A Jeremías, Nabucodonosor le tiene misericordia. Mirá cómo termina esto. Jeremías 39:11. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo.
O sea que mientras el pueblo fue llevado, cuando se concreta el juicio, el justo es liberado. Mirá cómo termina todo esto. Entonces esto nos lleva a la reflexión y en el Salmo 34, 19 a la manera de conclusión dice: muchas son las aflicciones del justo, ¿no? ¿Por qué se aflige el justo? Por la justicia. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte nos habla de esa bendición, pero de esa aflicción del justo. Dice: pero de todas ellas, o sea, de todas esas aflicciones, el Señor los librará. Si hoy estás atravesando dificultades y te estás identificando con Jeremías, Jeremías también atravesó dificultades. Jeremías perdió la perspectiva de la realidad cuando creía que le iba mejor al impío que al justo. Jeremías perdió la perspectiva de la realidad cuando consideraba que confiar completamente en Dios podía llegar a ser algo inestable. Pero finalmente, cuando el tiempo se cumple y cuando el dicho de Jehová se cumple, cada uno obtiene aquello por lo cual trabajó y aquello que sembró. Sé fiel en lo que Dios te mandó a hacer. Hay momentos de debilidad, eso es para todos. Todos tenemos momentos de debilidad, los tuvo Jeremías también. Pero es tiempo de podernos levantar, es tiempo de poder entresacar lo precioso de lo vil, es tiempo de dar una vuelta en U y volver completamente a Él, porque Él es fiel en todo aquello que prometió. Recordad, Jeremías no era un superhombre. Jeremías era un hombre de Dios y el mismo espíritu que estaba en él hoy también está en vos, para que de la misma manera que él pudo mantenerse y ser fiel a lo que Dios lo llamó, así también vos y yo hoy nos podamos mantener fiel a la verdad, fiel a lo que Dios nos llamó a ser. Espero que la vida de Jeremías y aún en sus debilidades siga ministrando la vida de cada uno de nosotros y nos siga desafiando a crecer. Querido amigo, después vamos a estar juntándonos por Zoom en una dirección que va a aparecer ahí y si es tu deseo poder estar uniéndote, hablando un poquito, charlando, vamos a tener un tiempo de iglesia, un tiempo de amigos, te invitamos a que tomes parte de ello y te invitamos también el día sábado a poder compartir nuevamente la palabra de Dios a partir de las 8 de la noche. Dios te bendiga mucho.